¿Alguna vez has sentido que Dios intenta decirte algo y no puedes escucharlo? Esa duda, esa inquietud, esa pregunta que te hace detenerte y preguntarte, ¿es esto lo que Dios quiere para mí? Si alguna vez te has sentido así, este video es para ti. Hoy vamos a hablar sobre una de las preguntas más profundas de nuestra vida espiritual: ¿cómo escuchar la voz de Dios? Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado cómo discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo y de nuestros propios pensamientos. La confusión puede llegar a ser abrumadora, y muchas veces sentimos que el silencio de Dios es ensordecedor. Pero, ¿y si te dijera que Dios no está en silencio? ¿Y si te dijera que Él está hablando constantemente, pero que tal vez no hemos aprendido a escucharlo con claridad? La fe es un viaje, y parte de ese viaje incluye aprender a discernir la voz de Dios en nuestra vida diaria. No es algo que sucede de un día para otro, pero con paciencia, oración y una apertura sincera, podemos llegar a reconocer la suave y amorosa voz de Dios que nos guía. ¿Por qué es tan importante escuchar la voz de Dios? En nuestro caminar cristiano, escuchar la voz de Dios es fundamental para nuestra relación con Él. Dios no es solo una entidad lejana que nos observa desde el cielo, Él es un Padre amoroso que desea tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Así como un padre se comunica con su hijo, Dios quiere comunicarse con nosotros. No se trata solo de cumplir con mandamientos o rituales, sino de vivir en una relación activa con Él. La vida moderna nos bombardea con innumerables voces, las redes sociales, las noticias, las opiniones de los demás. Y entre todo ese ruido, es fácil sentirnos perdidos, sin saber cuál es el camino correcto. Pero Dios, en su amor infinito, desea guiarnos. En Proverbios 3:6 se nos recuerda: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Escuchar la voz de Dios nos permite saber cuál es su voluntad para nosotros. Nos da paz en momentos de incertidumbre y claridad en medio de la confusión. Pero, sobre todo, nos recuerda que no estamos solos, que el Creador del universo está con nosotros, guiándonos paso a paso. ¿Qué significa discernir espiritualmente? Discernir espiritualmente es más que simplemente hacer elecciones correctas. Es un proceso mediante el cual aprendemos a distinguir entre nuestra propia voluntad, las influencias externas y la voluntad de Dios. A menudo, nuestras emociones, deseos o incluso los consejos bien intencionados de otros pueden nublar nuestra capacidad de escuchar a Dios claramente. Discernir espiritualmente implica ser consciente de esas distracciones y aprender a enfocarnos en la voz de Dios. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios. Esto nos recuerda que no todo lo que escuchamos, incluso internamente, proviene de Dios. Parte del discernimiento es reconocer qué es lo que realmente proviene del Espíritu Santo y que viene de nuestra propia mente o de influencias externas. ¿Cómo puedo empezar a escuchar la voz de Dios? Ahora que entendemos la importancia de escuchar la voz de Dios, la pregunta es: ¿cómo podemos hacerlo? No hay una fórmula mágica, pero hay ciertos pasos que podemos tomar para abrir nuestros oídos espirituales y nuestro corazón a su voz. 1. Busca a Dios en la quietud. Dios habla en la quietud. En 1 Reyes 19, 11-12, cuando Elías buscaba a Dios, no lo encontró en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Muchas veces, estamos tan ocupados buscando grandes señales que nos perdemos de la manera en que Dios verdaderamente nos habla, en la tranquilidad de nuestro corazón. La vida a menudo es ruidosa y agitada, y nos resulta difícil encontrar momentos de silencio para escuchar la voz de Dios. Pero esos momentos son esenciales. Dedica tiempo cada día para estar en silencio, para apartarte del bullicio y simplemente estar en presencia de Dios. Puede ser en tu cuarto, en una iglesia vacía o en medio de la naturaleza, pero encuentra un lugar donde puedas estar en paz y silencio. 2. Ora con sinceridad y humildad. La oración no es solo hablar con Dios, también es escuchar. Cuando te acerques a Dios en oración, no lo hagas solo con una lista de peticiones, sino con un corazón dispuesto a escuchar lo que Él tiene que decir. A menudo, estamos tan ocupados hablando que olvidamos escuchar. La oración del corazón es fundamental. Jesús nos enseñó a orar con humildad, como cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. Cuando nos entregamos a la voluntad de Dios, abrimos la puerta para escuchar su dirección. Ora con el deseo de conocer su voluntad, no solo de cumplir tus propios deseos. 3. Lee la palabra de Dios.
La Biblia es la voz de Dios escrita. A través de las Escrituras, Dios nos habla de manera clara y directa. A veces, queremos escuchar una voz audible del cielo, pero olvidamos que Dios ya ha hablado a través de su palabra. Dedica tiempo a leer y meditar en las Escrituras. En la Biblia, encontrarás la guía que necesitas. Dios nunca te dirá algo que esté en contradicción con su palabra. Si estás buscando dirección en una situación particular, busca en la Biblia principios que puedan aplicarse a tu vida. Dios usa su palabra para confirmarnos lo que ya ha puesto en nuestro corazón. 4. Escucha al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador y guía. Jesús nos prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, Juan 16:13. Una vez que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo vive en nosotros, y es a través de él que podemos escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar al Espíritu requiere práctica y sensibilidad. El Espíritu Santo a menudo nos habla a través de una suave impresión en nuestro corazón, una convicción o un sentimiento de paz. No es algo que siempre podamos explicar con palabras, pero es un conocimiento profundo de que Dios nos está guiando. Pide al Espíritu Santo que te guíe en tu oración y en tu vida diaria. A medida que te vuelvas más consciente de su presencia, te darás cuenta de que Él está hablando más de lo que crees. 5. Confía en el proceso. Escuchar la voz de Dios no siempre es fácil ni inmediato. A veces, puede parecer que Dios está en silencio, pero eso no significa que no esté trabajando. A menudo, Dios usa esos momentos de silencio para desarrollar nuestra paciencia y confianza en Él. Es posible que no siempre recibas la respuesta que esperas de inmediato, pero confía en que Dios está contigo y que, en su tiempo perfecto, te revelará su voluntad. Como dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Confía en que, aunque no lo veas, Dios está guiando tus pasos. Los obstáculos para escuchar la voz de Dios. Aunque Dios siempre está dispuesto a hablar, a veces somos nosotros los que, sin darnos cuenta, bloqueamos su voz. Aquí algunos de los obstáculos más comunes que pueden impedirnos escuchar a Dios. 1. El ruido del mundo. Vivimos en una era de constante comunicación. Estamos siempre conectados a nuestros teléfonos, redes sociales, correos electrónicos y noticias. Este constante ruido puede sofocar la suave voz de Dios. Desconectarte del mundo de vez en cuando es esencial para escuchar a Dios. 2. La falta de fe. A veces, dudamos de que Dios realmente nos quiera hablar. Pensamos que Dios habla solo a ciertas personas, pero no a nosotros. Esta falta de fe puede ser un obstáculo. Dios desea hablarte a ti, y es importante que te acerques a Él creyendo que lo hará. 3. El pecado no confesado. El pecado no confesado puede bloquear nuestra capacidad de escuchar a Dios. Si sabemos que estamos viviendo en desobediencia, esto crea una barrera en nuestra relación con Él. Confesar nuestros pecados y buscar su perdón es esencial para restaurar esa conexión. 4. Impaciencia. A menudo, queremos respuestas inmediatas. Pero Dios no se mueve al ritmo de nuestras expectativas. Él tiene su propio tiempo, y parte de escuchar su voz es aprender a esperar con paciencia. Conclusión, escuchar la voz de Dios es posible. Escuchar la voz de Dios no es algo reservado para unos pocos privilegiados. Todos podemos aprender a discernir su voz si estamos dispuestos a buscarlo con sinceridad y humildad. Dios desea guiarte, hablarte y estar contigo en cada paso de tu vida. Recuerda, Dios no está en silencio. Él habla en los momentos más inesperados, en las circunstancias más ordinarias, y en los susurros más suaves. La pregunta no es si Dios está hablando, sino si estamos escuchando.